La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Buenas noches, colombianas, colombianas. Este es un programa que, fuera de la censura que ya tengo, ha sido de nuevo censurado, censura bajo censura. Me cortarán en un corto tiempo, así que tengo que responder a una serie, una avalancha, desde que decreté el salario mínimo vital que ordena la Constitución de Colombia, atacándolo. Han atacado fundamentalmente el salario vital porque dicen que hace subir los precios y entonces tratan de enfrentar pobres con pobres para que los trabajadores sigan ganando mal. Y en esa medida voy a demostrar cómo las cifras actuales demuestran todo lo contrario, que esa crítica es falsa, la que se hace permanentemente por televisión, y aquí sí voy con los datos. Eso que tienen ahí es el índice de precios al productor. ¿Qué significa? Lo que cuesta producir en Colombia, sea en el campo, sea en la ciudad, en promedio, para diciembre del 2024. Entonces, y comparando con diciembre 2025, o sea, hace unas fechas. En diciembre de 2025, en los 3 años transcurridos ya para esa fecha, creció el salario mínimo real por mis decretos de salario mínimo 18% real. He subido el salario desde que inició mi gobierno 18%. ¿Qué pasó con los costos de producción que determinan el precio de las cosas que se venden en Colombia y los servicios? Pues ven ustedes en el cuadro que la variación anual a final del último día del año pasado es menos 0,3%. En el mes, de diciembre a diciembre. Pero en el año de 2024-2025, la variación anual de los costos de producir después de subir el salario real 18% a los trabajadores más pobres de Colombia, es que se cayó el costo de producir menos 2,63%.
mentiras lo que están diciendo en Caracol y RCN todos los días. Estos son los datos que demuestran lo contrario. Sube el salario real y baja el costo de producir en Colombia y por tanto los precios. Por eso nosotros hemos logrado que la inflación baje a pesar de subir el costo de los trabajadores, es decir, la inversión en trabajadores. Aquí, esto ya según división del gasto, etcétera, el precio de los alimentos. El precio de los alimentos es lo que determina la inflación en Colombia. Es lo que más importa de toda la canasta de precios para saber si va a costar más o va a subir o va a bajar. Aquí este es el análisis, alas de pollo, etcétera, etcétera, de Corabastos hoy, después de que se expidió ya hace casi 15 días el decreto. ¿Cuánto cuestan los alimentos hoy? ¿Se subieron, se dispararon o no? Y ustedes ven el boletín de Corabastos, alas de pollo, etcétera, pollo, estable, 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 sigue todo, estable, 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 sigue más alimentos, estable, 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 siguen más alimentos, solo han subido 2, el plátano Artón en 3, de todos los que mostré. ¿De dónde sale entonces que el decreto del salario mínimo vital, que ya rige en Colombia, sube los costos de la vida en Colombia cuando los alimentos hoy están estables? Esos alimentos, como ustedes pueden ver, estables, informe de Corabastos oficial de ellos hoy. Bueno, ahora tengo que pasar a otros cuadros, pero quería mostrar cómo en el caso del salario vital no están subiendo los precios en Colombia. Necesitamos, Germán, decretos que desindexen la vivienda del salario mínimo. Brutal esa ley, se sabe ya quién la hizo, cómo los costos de la vivienda se equiparan al salario mínimo. Si es apenas un 20% el costo laboral y todos los demás costos han bajado en Colombia, en la vivienda, porque el índice del productor, como lo acabo de mostrar, es el IPC que bajó durante este gobierno a menos 2.6%. Bien, aquí hay unos cuadros que me gustaría mostrar, billones de pesos dejados de percibir. Esto tiene que ver con la lucha por el ingreso en Colombia. Entonces ese cuadro un poco confuso que ven ahí muestra a través de los años, desde el 2900 y pico hasta el 2024, que es este mismo, que no tengo aquí, es el cuadro que nos muestra cuál porcentaje tienen los trabajadores de el ingreso nacional y cuál es el capital, los dueños de las empresas. Como verán en el tiempo, en el 1998 aproximadamente los trabajadores tenían 44.5 y bajaron 39, 40 y bajaron al 38 en el 2022, último año del gobierno Duque, y hemos subido al 42, al 43. Estamos apenas recuperando del ingreso nacional lo que los trabajadores ya tenían y le habían quitado. ¿Cuánto le quitaron? Vamos a ver, aquí está el otro cuadro, esa barra grande. En todo este tiempo le han quitado 686 billones de pesos a los trabajadores en Colombia. ¿Es así, ministro de Educación? En términos constantes, o sea, en precios de hoy, le han quitado en capacidad de ingreso al trabajador 680 billones. Nosotros solo estamos recuperando lo que le quitaron ya a los trabajadores. Bien, por la rapidez del tiempo, les quiero decir entonces que el salario vital es una orden de la Constitución, que el salario vital es una orden también de la Organización Internacional del Trabajo, que el decreto ya con 15 días de experiencia demuestra que la crítica hecha sobre que iba a disparar los precios no se demuestra. Los precios en Corabastos están estables y durante el año pasado cayeron los precios de producción
a pesar que ya había subido el salario mínimo 18% en 3 años. Ahora, segundo punto en discordia, el decreto de emergencia. El decreto de emergencia es porque vienen hechos sobrevinientes. Por eso hay que sacar un decreto de emergencia en donde hemos, el principal, puesto impuestos a los mega ricos, a los ricos de los ricos, a los dueños de los monopolios económicos, de las rentas especulativas, de los monopolios que inundan la economía colombiana en una capa muy pequeña de la población, que no llega ni al 0,5%. Allí se hizo el esfuerzo para captar unos recursos para disminuir el déficit fiscal. ¿Qué ha pasado a partir de ese decreto y a partir de que el Congreso tumbó la ley de financiación? Lo voy a expresar en palabras. Apenas el Congreso tumbó la ley de financiamiento del Estado, 2 veces lo ha hecho, fuimos a mirar, hicimos un endeudamiento de Colombia para pagar deudas. Nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos, ojo con eso, y el cobro en tasa de interés interna en Colombia fue 13% y pico de interés. Mucho más alto que lo veníamos endeudándonos dentro de Colombia en el tiempo antes de que el Congreso tumbara la ley de financiamiento. Lo que se percibía era que en la medida en que no teníamos capacidades para pagar la deuda, porque habían sido recortadas por el Congreso de la República por sectarismo político e irresponsabilidad con la nación, los señores congresistas, que ya ustedes deben mirar quiénes lo hicieron, entonces se disparó el costo de la deuda en Colombia y eso la hace insostenible para pagar hasta que decretamos la emergencia económica. ¿Funcionó o no funcionó, Germán? Usted acaba de hacer una operación de endeudamiento para pagar la deuda cara de Colombia, no para gastar más. Nosotros recortamos el gasto el año pasado en 16 billones de pesos. Para los que dicen que no recortamos gasto, 16. ¿Y qué pasó con esa operación? Íbamos por 5.000 millones de dólares, 4.950 exactamente. Ofrecieron 23.000 millones de dólares, operación de crédito externo, y la tasa de interés promedio de los 5.000 millones de dólares en que nos endeudamos para pagar deuda más cara fue 6%. Y cuando el Congreso tumbó la ley de financiamiento fue 8%. ¿Qué significa esto? Que la irresponsabilidad del Congreso nos lleva a pagar una deuda más cara que paga el pueblo de Colombia y que nos puede llevar a que sea cada vez más cara, hasta hacernos quebrar, hecho sobreviniente. Y cuando decretamos la emergencia económica y pusimos los impuestos vía decreto a los mega ricos de Colombia, entonces se cayeron las tasas de interés, las tasas que llaman de riesgo país en el exterior, y nos ofrecieron casi más de 4 veces más de lo que pedimos. Eso se llama confianza en Colombia, en la economía en Colombia, del mercado mundial. Es el mercado el que está diciéndonos en el mundo que acertamos decretando la emergencia económica, más mi conversación con Trump. Al suceder esto, que se desploma el riesgo país ante los inversores extranjeros y nos dan esa cantidad de dinero que pudo ser más, y entonces pagamos deuda más cara y entonces el déficit disminuye y el perfil de la deuda hacia los próximos gobiernos baja y les alistamos el camino para tener más recursos para gastar. Ojalá en el pueblo colombiano, entonces estamos demostrando que acertamos. Acertamos en el salario vital, los precios no crecen, están estables, algunos crecerán y vigilaremos por especulación, y acertamos en la emergencia económica con el decreto tributario porque nos ganamos la confianza del mercado internacional, que hoy está haciendo así cola por comprar los bonos colombianos a menor precio de lo que en años anteriores nos tocó comprar ante
la oposición que nos saboteaba los proyectos de ley en el Congreso. Demostrado, entonces, colombianas y colombianos, que no estamos llevando esto a un abismo, al caos, etcétera, sino al contrario, que estamos dando confianza al mundo, que estamos garantizando recursos más baratos con los cuales pagaremos con esos créditos y bajaremos déficit fiscal, y que la economía colombiana está tumbando su último obstáculo para crecer y dispararse y hacer progresar a las familias, que al final es lo que se trata, sacar gente de la pobreza. Está logrando, el último obstáculo se llamaba déficit fiscal, y el decreto de emergencia, Germán, lo está logrando. Espero que los magistrados puedan entender estas cifras económicas, saber su lógica. Es fácil. Si se quita capacidad al Estado de pagar su deuda, crece el costo de la deuda, fue lo que hizo el Congreso. Si se le da al Estado la capacidad de pagar su deuda, baja el costo de la deuda, fue lo que hizo el decreto de emergencia. Vamos por la línea correcta de la política económica. Estoy censurado, tengo que cerrar aquí, no puedo explicar más. Gracias, colombianas y colombianos, por escuchar. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.